Bueno, primero agradecer al instituto esta oportunidad y a mi asesora Adriana y a mi evaluadora y evaluador por los aportes tan importantes que le hicieron a este trabajo. El nombre de este trabajo es Función Planificadora de la Provincia, Alcances, Enfoques y Espacios de Participación. Tuve un objetivo general que consiste en precisar la función planificadora de la provincia en términos de enfoque, alcance y espacios de participación como contribución al fortalecimiento de la asociatividad de entidades territoriales, a la integración territorial y al proceso de descentralización en Colombia. Y tres objetivos específicos que buscaban identificar las características principales de la provincia, definir los alcances de la planificación en materias territorial, temática e instrumental, e identificar los elementos estratégicos que faciliten la participación ciudadana en la planificación de la provincia. En el transcurso de la maestría tuve tres aproximaciones a mi investigación. Inicié pensando en una sistematización de ejercicios de planificación en el Oriente que son amplios y muy ricos, desde asuntos como la planificación de la provincia y subir hasta el planeo, que por ejemplo fue un ejercicio de carácter subregional. Sin embargo, bueno, yo hago parte de la Comisión de Impulso a la Provincia y desde allí se empezaron a motivar diferentes cosas, como por ejemplo un proyecto de ordenanza sobre la materia, y luego se avanzó hacia un proyecto de ley y me incliné por hacer de pronto eco a generar una política pública. Sin embargo, evaluados los alcances, efectivamente no estaba dentro de mis posibilidades. Por lo tanto, concluí en hacer un ejercicio más preciso que tiene que ver con la función planificadora, como se los acabo de enunciar. Frente a la metodología, pues yo partí de la experiencia que no solamente individual, sino colectivamente tenemos a través de esta comisión de más de 25 años, pero efectivamente el gran aporte es la reflexión académica que creo logré poder hacer con este ejercicio, y desde un enfoque cualitativo con características flexibles como lo propone Eumelia Galeano. Básicamente entonces hice uso de fuentes documentales, entre ellas unas sobre referencias normativas, pues por la calidad y condición de la provincia de estar pues como en el marco estatal. También hice uso de entrevistas a actores pues que estaban en este momento haciendo el impulso de las provincias en Antioquia, como fueron tres presidentes de provincias, que a su vez son alcaldes municipales. También tuve la oportunidad de entrevistar a dos de los directores de provincias, uno de los concejales que también fue promotor de esta propuesta, y un experto como el profesor Albeiro Pulgarín. El grupo vocal era, pues creo que necesario y muy vital, de tener precisamente a la Comisión de Impulso a la Provincia como un equipo que ha producido importantes elementos y que enriquecieron mucho esta propuesta. Y para darle un toque o un enfoque, un contexto más allá de Antioquia, hice unas encuestas a empleados o funcionarios de planeación departamental de los departamentos de Santander, de Valle del Cauca, de Nariño y de Antioquia. Eso entonces como los elementos que constituyen la fuente de la metodología. Las categorías analíticas de las que yo se uso, pues la descentralización, la planificación y la planeación participativa. De la descentralización, que es el centro pues como también de qué aporta este estudio a ese propósito, y con un enfoque que trae Finot, pues uno de los enfoques, porque pues son varios, pero lo traigo para esta presentación por tener un elemento central, que son las comunidades subnacionales que pueden aportar autónomamente sus decisiones y que pueden acercar pues como las preferencias respectivas territoriales e incluso sociales. En materia de planificación, pues el recorrido que se hace en el mundo es muy amplio, pero
Efectivamente, hay para este tema un propósito, una propuesta de Friedman que anuncia cambios significativos para el siglo XXI hacia un modelo de planificación en interacción frente a frente con el tiempo real, que creo que es uno de los retos más importantes que tienen las provincias hoy. Frente a la planeación participativa, pues reiterar, como lo hace Saavedra, Guzmán y otros, que estamos ante procesos de validez social que tienen que ver con darle un resultado a la participación del Estado y de los diferentes actores que conforman la sociedad, quienes deben ser los constructores de su futuro. Por donde arranca esta investigación es por el tema, alguien tiene un micrófono abierto. Por donde arranca esta investigación es por los esquemas asociativos que, digamos, la ley 1454 llamada LODES, por donde hace, digamos, un despliegue amplio de esquemas asociativos que los define como una relación legal entre dos o más entidades mancomunadas sobre una base legal que involucra una estrecha relación entre dos o más instituciones o entidades, manteniendo cada una de ellas su autonomía. Y esto para establecer que en el mundo pues hay una tendencia sobre este asunto, quizás la ley se queda corta frente a otras propuestas, por ejemplo, como lo que hace la Unión Europea, en la que frente a estos esquemas plantea que deben ser asuntos que lleven a la cohesión territorial, la equidad, la solidaridad y los mecanismos de compensación. Yo me centro en uno de los elementos para esta investigación, en una investigación que hace Ramírez y de Aguas, auspiciada por la CEPAL, para poder establecer como un lugar de la ruralidad, pero por donde inicio es por hacer un balance de la asociatividad municipal en Colombia, por tener una trayectoria importante y porque, digamos, es una figura muy semejante a lo que tiene hoy la provincia. Entonces hago un balance de esto y encuentro dos asuntos muy importantes. El primero es que tenemos un recorrido desde 1975 con las asociaciones de municipios y que durante 20 años lograron generar 7 asociaciones de municipios. Esto bajo las reformas que se hicieron a la Constitución de 1886, pero que permanecen ellos los elementos centrales, que son centralidad, concentración. Pero a partir de la ley 136, que es producto y reglamentación de la Constitución de 1991, por el contrario, se disparan la creación de asociaciones y pues hasta el 2012, que son las fuentes que consulté, habían 35, pero a la actualidad hay más o menos otro tanto. Es decir, que en la medida en que se fue generando desarrollos de la municipalidad, de las competencias municipales, también fue apareciendo y acrecentándose el tema de las asociaciones. Otro elemento es que hay dos tipologías, o se generaron dos tipologías de asociaciones, unas de carácter supramunicipal, el DNP habla de 32 y la Contraloría habla de 58, y otro de carácter interdepartamental, que el DNP reporta 10 asociaciones supradepartamentales, y para una muestra, pues los datos que les coloco ahí, es que una pequeñita de 3 municipios, pero una gigante del paisaje cultural en el eje cafetero de 47, y la asociación que más departamentos vinculó es AMPED, que es una asociación de municipios mineros y petroleros, y Antioquia sobresale como el departamento que más asociaciones supramunicipales tiene en Colombia. ¿Qué resultados encontré de 4 investigaciones que tomé de referencia, que fueron 2 del DNP, uno de la Contraloría y uno de la Federación Nacional de Municipalidades, en 3 asuntos centrales? Sobre los propósitos, hay algunas coincidencias en que propenden por un desarrollo integral, por el fortalecimiento de municipios y por la ejecución de proyectos. Son de carácter endógeno y digamos que lo que buscan o lo que han buscado hasta el momento es solucionar problemas locales. Y en el carácter supradepartamental, pues ahí hay otra esfera, unas visiones hacia relaciones exteriores, hacia tratados de libre comercio y hacia infraestructuras de gran escala y su carácter regional. En cuanto a las funciones, todos coinciden que son muy dispersas y que fueron construidas o han sido construidas por añadidura, es decir, en la medida en que se fue dando competencias municipales, así mismo se le fue agregando a una ley y a otra y otra, un pedacito,
Y de donde parte las funciones de las asociaciones de municipios es del decreto 1390 del 76, que es reglamentario de la ley 75, y donde está básicamente postulado que están dedicadas a planear, programar, proyectar, coordinar y ejecutar acciones y a cumplir funciones administrativas, y este último más o menos es lo que se recrea también en la ley 1454. Y frente a las debilidades y limitaciones, la conclusión es que todas las asociaciones, o en su mayoría, cambiaron la orientación de los propósitos por las cuales fueron constituidas y tuvieron mucha precariedad financiera, siguen teniéndola, intermediación contractual, es decir, que su trabajo ha sido más de tercerización de acciones, se hace mucha vaguedad en los propósitos, hay una indefinición en la función específica y, en conclusión, hacen de todo y muy poco de su objeto central. Y también se establece que deficiencias o necesidades, la delimitación de competencias y una articulación más fina en el reparto del poder y en la construcción de democracia, porque efectivamente todas las figuras, esta y la de áreas metropolitanas, que son producto de esa reforma del 68, no tienen absolutamente nada de participación ciudadana. Ya entrándome en el tema de la provincia como tal, entonces el punto de partida es la Constitución del 91 en sus artículos 286, 87 y 321, que también las pone entonces como una entidad administrativa y de planificación, pero que pueden llegar a tener el carácter de entidad territorial. Y la LOT como tal, que en el artículo 16 específicamente les da el marco para que sean administrativas y de planificación, sin más. Los requisitos para la creación y conformación de una provincia están otorgados las potestades a las asambleas departamentales, y las competencias que le asignan hacen referencia a la gestión ambiental, a organizar la prestación de servicios públicos, a ejecutar obras de ámbito regional y proyectos de desarrollo integral. Y en las entrevistas hechas y en las encuestas realizadas, al preguntarles a estos actores para qué la provincia, los elementos que más coincidieron en responder es que las provincias son para hacer un verdadero ejercicio de planificación, para concertar políticas públicas, para realizar obras y proyectos integrales de ámbito regional, para darle un peso sustancial a lo supramunicipal y una acción mancomunada, y para tener funciones y acciones acorde a las necesidades y potencialidades de cada provincia. Y encontraban también, y en un encuentro que se hizo en mayo de 2019 de todas las provincias en Antioquia, concluían la necesidad de una ley y sobre todo apuntalar a alternativas para la financiación, que es un vacío que deja la ley 1454, y proponían cosas como la sobretasa a la gasolina, un fondo de compensación que tenga énfasis en las provincias, que se haga uso o que se reglamente las compensaciones de las PCHs, que se hagan estímulos a la creación de las PAP, delimitar con claridad el campo de las competencias y hacer efectiva la delegación de competencias. Los resultados también o un ejercicio que quise hacer, no por comparación pues estrictamente, sino por un poco recrear qué es lo que tenemos en Antioquia, encontré entonces, o hago uso de dos experiencias, la de suroeste, por un lado, y la de oriente, pero también la de Antioquia y el departamento de Santander. En el caso de Antioquia, que se crearon entre 2016 y 2019 6 provincias, y en el caso de Santander, que bajo otra experiencia retoma sus provincias históricas, sus provincias comuneras, las reitera y las procesa bajo el trámite de la ley 1454, y define sus 9 provincias más una nueva que creó, que es la provincia metropolitana. Al comparar o al tener el contexto de estos dos territorios, tenemos entonces Antioquia. Adicionalmente tiene una ordenanza marco, que es la ordenanza 68 de 2017, que la define como una norma marco de creación y organización de estas provincias. Lo considera un régimen transitorio y hace uso del modelo de ley de áreas metropolitanas para reglamentar algunos de los asuntos.
Detalla mucho los procedimientos para crear estas provincias y lo particular es que queda a voluntad de los interesados, es decir, se ha dado fruto de los convenios, de los acuerdos entre alcaldes y concejales, como han sido generadas las provincias hasta ahora en Antioquia. En cuanto a la financiación, establece las que trae la ley y hace también un aporte desde el departamento. Establece que el elemento central de planificación es el plan estratégico provincial y define que debe haber una articulación de la planeación territorial y de recursos naturales. Igualmente plantea que puede haber un plan de transporte. Se basa para la configuración de provincias en hechos provinciales, que es un símil de los hechos metropolitanos, y como órganos de dirección trae la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, el Consejo Provincial de Planeación integrado por secretarios de planeación de los municipios. A su vez, la Junta Directiva está integrada por alcaldes, por representantes del gobernador y por 2 representantes de los consejos municipales. Mientras tanto, Santander tiene una ordenanza que es la 09 de 2019 y un decreto, el 142. A este proceso lo antecede en Santander los lineamientos de ordenamiento territorial departamental, que se ocupa de hacer una configuración y una caracterización de esas provincias. Delimita entonces 7 provincias comuneras, que son las históricas provincias más la metropolitana. Hace un procedimiento y es que generan 84 acuerdos municipales, que son los 84 municipios. El objeto que plantean es el desarrollo económico y social. Tienen como ejercicio de planeación un plan prospectivo provincial, desarrollan algunos elementos de funciones administrativas y de planificación, busca integrar la planeación territorial y de recursos naturales en el marco del Sistema Nacional Ambiental. La financiación es la misma que trae la ley, básicamente por aportes municipales, y los órganos de dirección son el Consejo Directivo, el Director Ejecutivo, el Comité Técnico Asesor conformado por secretarios de planeación y el Consejo Provincial de Planeación, que en este caso son los presidentes de los CTPs municipales, es decir, que introduce un elemento de representatividad, podríamos decir, de participación. El Consejo Directivo por alcaldes, el gobernador o su delegado. Les mencionaba ahora entonces que yo cogí el estudio de Ramírez y de Aguas, que trae una metodología para mirar como las configuraciones institucionales de Colombia, y pues el propósito de esto es mirar el alcance, por dónde y hasta dónde es la escala apropiada para las provincias en Colombia, un poco saliéndome del ombligo mío y del ombligo de una historia acá en el Oriente. Entonces trae unos elementos que me parecieron sustanciales. Uno, que identifica que en todo el país, a nivel de los departamentos, hay unas categorías denominadas subregiones y en otras provincias, pero que configuran la misma tendencia, y que aquí entonces hago yo una clasificación, y es que tenemos al menos 3 tipologías. Una es de aquellos departamentos con un mayor número de provincias y municipios, entre ellos estos 3, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, que tenemos una segunda categoría que son departamentos entre 4 y 7 provincias, y una tercera que son, digamos, los que menos menos provincias o subregiones se tienen y también menos número de municipios. Y también la inquietud siempre ha sido, si somos un país rural, ¿será que la provincia tiene ese lugar allí? Por estudios, por ejemplo, entre muchos, de Colombia Rural, Razones para la Esperanza, en el que identifica que efectivamente tenemos el 75% de municipios rurales y que el territorio aún sigue siendo del 94.6% territorio rural. Entonces, de esta investigación de Ramírez y de Aguas, yo tomo 3 de las categorías que él hace, que son la urbana, la intermedia y la rural. Al interior de la intermedia él hace otras, y al interior de la rural hace otras que las denomina intermedias, lejanas y aisladas, pero
para el propósito de hacer una contextualización, me quedo con estas tres. Y estas tres, ¿qué nos dicen? Dice que la urbana corresponde a ciudades grandes e intermedias, Mazoacha, que es un municipio gigante, que tienen población entre 379.000 y 8 millones de habitantes, por ejemplo Bogotá, y que la distancia promedio es de 2 horas. Tiene otras variables, solamente resalto estas. La dinámica de estas provincias es metropolitana y aquí encontramos entonces 14 que denomina provincias urbanas y 89 municipios. En la intermedia están los municipios con altas relaciones urbano-rurales, con agrupaciones de población entre 118.000 y 676.000 habitantes, tipo Urabá, y unas distancias promedios de 4 horas. Aquí se dan fenómenos de suburbanización, urbanización del campo, alta subdivisión predial y mezcla de actividades económicas, y contamos entonces con 39 provincias, 298 municipios. Y la rural son entonces los municipios donde está lo agrario, la explotación de recursos naturales, las zonas de conservación ambiental. Estas agrupaciones tienen entre 100.000 y 419.000 habitantes, por ejemplo, la costa nariñense, que tiene como centro Tumaco, y distancias mínimas de 4 horas y hasta de 17 horas, incluyendo que hay algunas que no tienen carreteras y que se movilizan es por río o por aire. Y lo característico entonces son una diversidad geográfica, ecosistemas naturales, formas diversas de habitar el territorio, alta presencia de grupos étnicos, entre ellos pueblos indígenas y de negritudes, y aquí tenemos 102 provincias o 690 municipios. La gráfica puede dar muestra pues de la magnitud de lo que significan las provincias rurales. La manera de síntesis de lo que hice entonces con estos estudios es que me permitieron hacer una lectura de contexto para comprender las tendencias del territorio colombiano, identificar agrupaciones que pueden ser desarrolladas por la provincia, visualizar tipologías de provincias que permitan delimitarlas y configurarlas, y contar con parámetros para el diseño de políticas para el desarrollo rural. Lo que se lee es entonces ratificar que tenemos una tendencia metropolizadora en las ciudades, una urbanización intensa del campo y también tensiones en este momento entre lo urbano-rural, y unas zonas rurales agrarias con explotación de recursos naturales y zonas de preservación ambiental. El posible rol de las provincias sería entonces, las que denomina estos autores como urbanas, pues es la administración de ciudades sostenibles en la metrópoli. En las provincias intermedias, entonces, lo que se identifica es zonas de amortización de los impactos metropolitanos, proveedoras de servicio, de comercio y otras actividades a las provincias rurales, y digamos como la conveniencia de lo que significaría armonizar las relaciones urbanos-rurales, y a este le pondría el nombre de provincias distribuidoras. Y finalmente las provincias rurales de aprovisionamiento de la soberanía vital, que es agua, oxígeno, alimentos, biodiversidad, que demandan compensaciones del mundo del urbano, mejoramiento de condiciones de vida y perfeccionamiento de formas de gobierno. Una primera conclusión, o a manera de conclusión, las provincias tienen toda la pertinencia de desarrollarse y de cumplir un papel importante como una institución estatal que genere integración y cohesión territorial entre el mundo urbano y rural y visibilice y equilibre las dinámicas rurales. Las provincias en Colombia tienen un lugar muy especial en su ruralidad. El segundo resultado es el tema de la planificación de la provincia, y aquí el gran reto de la provincia en estos momentos, cuando desde la Constitución del 91 a hoy se han desarrollado una cantidad de instrumentos de planificación, es precisamente su articulación, porque tenemos básicamente 3 niveles de planeación: la territorial, la programática y la sectorial. Asuntos que deberá integrar en lo que tiene para sí la planeación estratégica. En la territorial, pues están los planes de ordenamiento, pero hoy están también los lineamientos de ordenamiento territorial de carácter departamental, y están los PONCA, que son, digamos, el instrumento de planificación ambiental por excelencia. En lo programático, los planes de desarrollo, que son de corto plazo,
que son del nivel nacional, departamental y municipal, y en lo sectorial, pues todos aquellos que tienen que ver con su función, como son la de los servicios públicos, pero también domiciliarios, pero también los de educación, salud, por ejemplo, y el tema agropecuario, que siento es central para este caso que estamos identificando que pueda tener un rol en la ruralidad. Acá entonces, una conclusión también es la necesidad de contar con un instrumento de planificación de amplia mirada con enfoques claros del desarrollo, en los cuales el rol y objeto de las provincias sea el hilo conductor, las acciones supramunicipales sean la instrucción principal en su materialización y los consensos institucionales, gremiales y sociales, la manera de generar los acuerdos políticos y de negociación en la transformación de cambios que se identifiquen y generen en el territorio. Finalmente, en términos de la participación en la planificación, 3 asuntos. 1 es la participación en las decisiones. 2, la participación en la planeación. Y 3, que no es que me haya ocupado de este tema, pero que sale como de una intuición, pero también de unas perspectivas, pero también de unas conversaciones con los diferentes actores sobre la ciudadanía provincial. En cuanto a la participación en las decisiones, básicamente la Comisión de Impulso a la Provincia es quien hace propuestas en los proyectos de ordenanza y en el proyecto de ley, de que se genere un consejo de planeación con representantes de organizaciones de la sociedad civil y que de este salgan 2 representantes a la junta directiva, que tenga un funcionamiento permanente y que pueda conceptuar colegiadamente sobre el plan estratégico provincial, sobre el presupuesto de la provincia y sobre la gestión anual de ella. Retomo palabras, por ejemplo, del alcalde Edgar Villegas, que estaba como presidente de la provincia de Aguas, Bosques y el Turismo en el Oriente. Irse a la ordenanza departamental, proponérsele a la asamblea departamental la reforma para permitir que la sociedad civil tenga voz y voto en la junta directiva provincial. En cuanto a la participación en la planeación, es claro entonces que debe haber un espacio abierto, pero de frecuente concertación con el plan estratégico, que éste tenga enfoques de posicionamiento y razón de ser de la provincia, que él haga una orientación o que traiga en sí una orientación del desarrollo de la provincia y se generan una pregunta sustancial frente a los actores internacionales y recomendaciones de Friedman. El sistema económico global cada vez más se concentra en algunas ciudades como centros de acumulación. Cada vez más el futuro de las economías locales, regionales e incluso nacionales se decide en las oficinas de los actores internacionales. Y finalmente, frente a la ciudadanía provincial, digamos lo que hay es como una visión, sobre todo regiones como el Oriente, que ha trasegado mucho el tema de la organización y la movilización. Se ubica que puede haber este espacio de la provincia puede ser un lugar para ampliar el espectro de la ciudadanía, para dar una apertura, visión amplia y plural, de dar un acceso a información, formación y ejercicio de derechos, de darle lugar a la ciudadanía rural, de darle un fortalecimiento a redes y organizaciones y agremiaciones y de generar nuevas expresiones ciudadanas. Y no podría pasar por alto darle como un lugar a la Comisión de Impulso a la Provincia del Oriente Antioqueño, como un grupo de líderes de diferentes organizaciones con trayectoria desde la constituyente, que posee documentación de respaldo de los procesos desarrollados como el voto provincia, foros, cabildos abiertos, que ha elaborado elementos de política muy importantes como el proyecto de ordenanza y el proyecto de ley de provincias. Conclusiones. Una altísima trayectoria de experiencias de asociatividad en Colombia. Siguen vigentes 2 perspectivas, una centralista con enfoques de la vieja Constitución de 1886 y otra descentralizada con visión de la Constitución del 91. La mayor dinámica de asociaciones de municipios se generó con la definición de competencias a los municipios y de las designaciones y reglamentaciones de la actual Constitución, pero se quedó en la tercerización de acciones y dejando de lado la misión central para la que fueron constituidas.
La LOT recrea esquemas asociativos territoriales, pero se queda corta en definir roles, competencias y fuentes de financiación para las de carácter municipal. La provincia tiene historia y perspectivas de buen alcance que pueden contribuir a una adecuada descentralización territorial, en particular un rol en las funciones del desarrollo rural y la gestión ambiental. La función planificadora de la provincia es una oportunidad para proyectar una visión supramunicipal, microrregional o subregional y tiene la posibilidad de incorporar formas innovadoras de administración de territorios, de gestión de lo público y concertación de los diversos actores. Y la provincia tiene la posibilidad de recrear escenarios de participación ciudadana y hacer de la planeación estratégica de escenarios diversos, dinámicos y de tejer vínculos más finos y cualitativos en la proyección de su quehacer. Como recomendaciones, la primera, pues como en términos de la universidad, del ejercicio académico e investigativo, es que se puede contribuir a enriquecer la política pública de provincias en Colombia y de los esquemas asociativos en procura de clarificar el rol y competencias diferenciadas de cada una, hacerle seguimiento a las actuales experiencias de constitución de provincias en Antioquia y el país, profundizar en los ejercicios de planes estratégicos que tienen a cargo las provincias y en los mecanismos de participación ciudadana, sistematizar experiencias como las del caso de la Comisión de Impulso de la Provincia, que permiten recrear formas de participación y la construcción de escenarios para una ciudadanía provincial. Y recomendación también para los actores políticos y sociales de los cuales hago parte, mantener la dinámica de construcción en estos escenarios y la apertura para concitar el interés y la proyección de la provincia como un escenario de un reparto tranquilo del poder, una horizontalización de las decisiones y un equilibrio en las formas de financiación hacia el logro de una cohesión territorial en Colombia. Muchísimas gracias. Reitero los agradecimientos a Adriana, una asesora calidosa y de mucha calidad humana, a mis evaluadores por los aportes tan importantes que le hicieron, que yo sé que todavía quizás haya mucho por mejorar, pero que ahí